Esta historia comienza en un día soleado. En una escuela se realizaban las clases con normalidad, y mientras el profesor impartía la clase, una chica se dio cuenta que un compañero estaba durmiéndose. Él era Na Seung-woo. Ella pensó que tenía un bonito rostro, sus ojos, nariz, labios se complementaban. Desde el principio, el aire de Na Seung-woo no encajaba en el entorno rural y rústico del campo. Pero a pesar de este contraste, la razón por la que encajaba probablemente se deba a la personalidad tranquila y respetuosa. A pesar que se transfirió en un mal momento, él convirtió rápidamente a todos en sus amigos. El profesor vio que él estaba durmiendo, así que le indicó que salga a resolver un problema. Na Seung-woo rápidamente se justificó, diciendo que era muy difícil para él. Además, se acababa de despertar, así que aún estaba algo desorientado. Ante esta respuesta relajada, todos en el aula se echaron a reír. El profesor lo dejó pasar y entonces le habló a la chica de antes. Woon-jung, ven y resuelve este problema. Woon-jung asintió, se acercó a la pizarra y resolvió el problema rápidamente. El profesor la felicitó, diciendo que parecía que estaba distraída, pero después de todo, era la número 1 de la clase. Woon-jung lo corrigió en su mente, porque después de todo, ella era la número 1 de toda la escuela, aunque para ella, esto se debía a que era una escuela pequeña y de bajo nivel. Mientras Woon-jung se dirigía a su asiento, el profesor le habló a Na Seung-woo. No deberías bajar la guardia solo porque estás en el campo. ¿Acaso no hiere tu orgullo perder contra una chica? Él rápidamente intentó hablar, pero entonces se escuchó un golpe muy fuerte que asustó a todos. Después de ese ruido, se escuchó un bostezo. Él era Beon-jin, y con una expresión de pocos amigos, le indicó al profesor que la clase ya había acabado. El profesor rápidamente lo regañó, diciendo que él decidía cuándo se acababa la clase. Beon-jin le contestó que realmente necesitaba ir al baño, tanto que ella se desabrochó el cinturón. El profesor rápidamente dijo que podía irse, la clase había terminado. Una vez que Beon-jin se fue, todos empezaron a murmurar que ese tipo era un delincuente. Después que la clase acabó, mientras todos estaban en lo suyo, Na Seung-woo se acercó a Woon-jung pidiéndole disculpas, ya que por su culpa tuvo que resolver ese problema. Mientras él decía eso, Woon-jung no pudo evitar ver su costoso reloj. Ella le pidió que se moviera, pidiéndole que se hiciera a un lado. Necesitaba ir al baño. Mientras Woon-jung se alejaba, una chica se acercó a Na Seung-woo, comentándole que ella siempre tenía una personalidad desagradable y que sería mejor que no se junte con ella. Para Woon-jung todo apestaba, lo que llevaba puesto estaba viejo y desgastado. Aquí en el campo la mayoría de la gente es como ella, aunque probablemente ella sea peor. El único diferente era Na Seung-woo. Al ponerse el sol, las montañas se oscurecen rápidamente. Si se preguntan por qué ella está subiendo la montaña, es porque en su casa no es un lugar adecuado para estudiar. Además, no tenía un escritorio. Podía quedarse en la escuela y estudiar ahí, pero el ambiente tampoco era idóneo. Solo conseguiría que se metieran con ella, y ella no quería sobresalir. Entonces, de casualidad, ella encontró este lugar. Esta casa antigua, que parece una bodega, es un lugar que ella encontró mientras deambulaba. Hay tanto silencio como en un templo, ya que se encuentra en las montañas. En su interior la temperatura es fresca, incluso en verano. Aquí ella puede concentrarse y estudiar mucho mejor que en su casa o en la escuela. Es el mejor lugar para que ella estudie, considerando que los muebles en el interior no son tan viejos. Era evidente que alguien solía vivir aquí hasta hace poco, pero ¿a quién le importa? Lo importante era que ahora estaba deshabitada y ella podía estudiar ahí. Pero de hecho también había otra persona que sabía de esta casa. Beon-jin. En la escuela, no, mejor dicho, en todo el pueblo, él es quien tiene la peor reputación. Mientras se preparaba para estudiar, ella le comentó que no lo vio en el camino, preguntándole si él había estado aquí durmiendo todo este tiempo. Él le respondió que sí, y que iba a seguir durmiendo, pero antes de eso, le preguntó si quería comer ramen. Ella le dijo que estaba harta de comer siempre ramen. Entonces él le preguntó si quería con huevo o sin huevo.
Ella le respondió que con huevo, pero que no rompa la yema. Como pueden ver, Woon-jung está usando esta casa abandonada, conviviendo con él, el chico malo del pueblo. Ella conoce a Byung-jin desde hace tiempo. Lo que sabe de él es que perdió a sus padres cuando era pequeño y se mudó de casa de un pariente a otra, hasta llegar a este lugar. Debido a ello, se inventaron varios rumores. Decían que había golpeado a un profesor en su antigua escuela, o que venía de una familia de gángsters. Esos eran algunos de los rumores que se decían sobre él. Aunque Byung-jin estaba en la misma clase que ella, nunca interactuaron uno con el otro. Ella creyó que seguiría siendo así hasta que se gradúen, pero claramente no fue así. Había pasado una semana desde que ella había descubierto el lugar y comenzó a usar esta casa, cuando un día, mientras estudiaba, escuchó un ruido. Ella se volteó rápidamente para ver qué fue eso, y entonces lo vio. Y ese fue el día en que ella se encontró con Byung-jin, quien estaba durmiendo en el segundo piso. Woon-jung rápidamente se disculpó, diciendo que no sabía que era su casa, pero que se iría inmediatamente. Mientras empacaba sus cosas, ella se preguntó que desde cuándo él estaba ahí. No se había dado cuenta. ¿Por qué se había metido a la casa de ese tipo tan aterrador? Tenía que irse deprisa. Pero entonces Byung-jin le explicó que no era su casa, que solo la había encontrado y que nadie había venido hace más de un mes aparte de ella. Woon-jung quería saber qué hacía él ahí. Él rápidamente le respondió que solo para acostarse. Ella le preguntó que en qué sentido se refería a acostarse, mientras se sonrojaba porque estaba pensando cosas más 18. Solo vengo a dormir, dijo él, y mientras volvió a la cama, le dijo que podía seguir estudiando. Entonces subió al segundo piso y se acostó, dejándole en shock. No sabía qué hacer. Él simplemente se fue a la cama. Además, ella desde el primer piso no podía verlo. Se preguntó qué situación era esta. ¿Debería irse o debería quedarse? ¿Pero qué era lo que haría ese delincuente si ella se quedaba? Sin embargo, no había mejor lugar para estudiar que ese. Además, Byung-jin no era el dueño, pero fue él quien lo encontró primero. Mientras pensaba eso, sintió curiosidad por saber si de verdad estaba durmiendo, pero no se atrevió a tocarlo. Entonces, él repentinamente abrió los ojos, preguntándole si tenía algo que decir. Esto hizo que ella se sobresalte y terminó golpeándose la cabeza en el techo. Y justo cuando estaba a punto de caerse, él le agarró de la mano y la trajo hacia él. Susurrándole al oído, le pidió que tuviera más cuidado. Woon-jung podía sentir claramente su mano en su cintura. Se sonrojó y rápidamente se alejó de él. Entonces ella le preguntó que cómo sabía que ella venía a estudiar aquí. Él le respondió que simplemente la vio ayer, explicándole que ayer cuando él se despertó, vio sentado a alguien en el escritorio, pero rápidamente la reconoció por la nuca, así que simplemente se volvió a dormir. Ella le preguntó que cómo podía reconocerla solo con ver su nuca. Entonces él le explicó que él se sentaba detrás de ella, para ser exactos, un asiento detrás de ella. Woon-jung no creía que realmente se podía reconocer a una persona con solo mirarle la nuca. Para él, si su intuición hubiera sido usar la cama, lo hubiera botado de inmediato. Pero como solo quería usar el escritorio, él pensó que podían coexistir juntos, comentándole que ambos necesitaban un lugar tranquilo y como querían cosas diferentes, ellos no se deberían interponer en el camino del otro. Woon-jung no podía negar que era una buena idea, pero si solo necesitaba dormir, no podía hacerlo en su casa. Al pensar en esto, recordó que ella tampoco podía estudiar en su casa. Seguro él tenía sus razones. Solo entonces ella se dio cuenta que parecía que él también tenía sus propias circunstancias. Byung-jin le dijo que necesitaba un candado para compartir la casa, así que lo traería la próxima vez y podían compartir la llave. Pero ella lo interrumpió, preguntándole si estaría bien compartirla. Al ver que ella seguía poniendo peros, le preguntó si quería la llave o no. Entonces ella respondió que sí. Con todo y acordado, él la mandó a su lugar, volviendo a tumbarse en la cama. Mientras tanto ella se preguntó si esto realmente funcionaría. ¿Acaso él sabía quién era ella? Así que se lo preguntó. Woon-jung, la número 1 de la escuela.
Solo porque no estudie no significa que no sepa recordar el nombre de la gente. Ante esto, ella no pudo evitar pensar que no tenía una mejor opción en este momento. Probablemente no le pase nada. Y así fue como Woonjun y Beonjin empezaron a coexistir. Al tener cada uno su espacio designado, han estado viviendo sin problemas. Él duerme en el segundo piso y ella estudia en el primer piso. A pesar de su acuerdo en la casa abandonada, su relación en la escuela sigue siendo la misma. Es como si no se conocieran. Primero que nada, ninguno de los dos tenía razones para hablarse, y como era de esperar, al principio no hablaban en la casa, pero luego de que él trajo ramen para que compartieran, lo mínimo que ella podía hacer era entablar una simple conversación con él. Woonjun se dio cuenta que él no era tan malo como se lo imaginaba, pero el único inconveniente era que comían ramen todos los días. ¿Cuántos huevos le pusiste?, preguntó ella. Él le respondió que 5 y rompió la yema de 2. Entonces ella se quejó, no le gustaba la sopa cuando estaba espesa. Entonces él le dijo que cuando se cocina en una sola olla, es imposible satisfacer el gusto de ambos, así que solo coma y se calle. Woonjun cogió los palillos de mala gana. Es obvio que tienes un mal carácter, le dijo él. Woonjun con ironía le dijo que era sorprendentemente listo, a pesar de la impresión que da. Mientras Beonjin comía, sus fideos le salpicaron. Woonjun rápidamente se dio cuenta y le gritó. Ante esto, él le respondió que fuera a su casa y se lavara. Woonjun tenía pensado usar esa blusa por un día más. Deseaba golpearlo. Una vez que él terminó de comer sus fideos, le dijo: «Está bien, quítatelo, yo lo lavaré». Woonjun no podía procesar lo que le había dicho. ¿Acaso le estaba diciendo que se desnude? Ella le gritó y se golpeó la cabeza. ¿Acaso tienes un hábito de golpearte la cabeza contra algo? Mientras ella lo mandó callar, Beonjin repentinamente se empezó a quitar el polo. Woonjun se dio cuenta, estaba en shock. Entonces Beonjin le pidió que se quitara la blusa y que se pusiera su polo. Pero al verla confundida, le volvió a preguntar: ¿quieres que lo lave o no? Ella no imaginó que llegaría a tal extremo, pero si lo analizaba mejor, lavar la ropa era una molestia para ella. Además, el agua de la llave salía fría durante todo el día. Si ella lo pudiera evitar, sería perfecto. Entonces se puso a pensar como robot. Luego ella agarró el polo y le pidió que esperara afuera. Él había estado esperando en silencio todo el tiempo que ella se demoró. Una vez que ella se cambió, le avisó. Cuando él entró, ella lo esperaba con su blusa en la mano. Él se quedó en silencio mirándola. Ante este silencio, ella le preguntó si él había cambiado de opinión. Solo entonces él agarró la camisa y le dijo que no contara esto a nadie. Y se fue sin más, dejándola confundida por su extraño comportamiento. Mientras él lavaba, ella estaba comiendo sus fideos, observándolo. Para ella era un poco divertido mirarlo, hacer eso con un cuerpo como ese. Ahora que ella lo miraba, su físico le parecía realmente impresionante. Beonjin no tenía tatuajes en la espalda y su ropa tenía un olor agradable. Beonjin se volteó, le preguntó qué hacía con su polo. Woonjun rápidamente se excusó, diciendo que el ramen estaba muy picante mientras se ponía roja de vergüenza. Después de un largo estudio, ella decidió que ya era suficiente por hoy. Era hora de irse a casa. Mientras estaba guardando sus cosas, Beonjin se despertó. Para ella era impresionante que él siempre se despertaba en el momento que estaba por irse. ¿Acaso sentía que estaba pasando a su alrededor? ¿Acaso es un gato?, se preguntó mientras recibía su blusa. Al principio ella se preguntaba si debía hacerle saber cuándo regresaría a casa, mientras él estaba arriba durmiendo, pero fue innecesario que se preocupara, porque él siempre se despertaba a la misma hora que ella se iba. El primer día de convivencia, Beonjin le preguntó cómo regresaría a su casa, si estaba muy oscuro afuera. ¿Acaso estaba preocupado por ella? ¿Me acompañarás a casa?, preguntó Woonjun. Pero la expresión de él fue una contundente expresión de indiferencia. Fue tanto que sintió frío. Woonjun le comentó que usaría la linterna para alumbrar. Beonjin le aconsejó que no usara la linterna, porque así todos sabrían su ubicación exacta y podían descubrir la cabaña. Entonces, ¿cómo volvería a casa? Beonjin se dio la vuelta y se puso a buscar algo, y lo que sacó fue un palo.
Woon-jung empezó a asustarse. Había bajado la guardia por un momento. Él era conocido por ser un delincuente. Mientras se lamentaba y esperaba lo peor, no pasó nada. Abrió los ojos y lo vio sosteniendo el palo. Y entonces él le pidió que sostuviera eso y lo siguiera. Él podía ver bien en la oscuridad. En ese entonces ella no sabía que sujetaría ese palo todos los días, e incluso él le puso protección para que no se lastimara. Se dio cuenta que él era alguien completamente diferente de lo que decía. Además, ¿cómo podía tener esos ojos de gato? ¿Cómo alguien podía ver también en la oscuridad? Woon-jung le comentó que parecía un gato. ¿Sabes? Incluso tu nombre lleva Beon. Beon significa tigre en coreano. Los gatos tienen buena visión nocturna. Sus pupilas se dilatan para que puedan ver la más mínima cantidad de luz. No duermes ahí en las mañanas como lo haces por la noche, ¿verdad?, preguntó ella. ¿Me estás preguntando qué hago por las noches? Ella negó. Solo estaba preguntando qué pasaría si un día no viniera. ¿Cómo podría regresar a casa? Le respondió que debería irse cuando aún estaba claro, pero lo que él no sabía que para ella eso era imposible. Una vez salieron al monte, cada quien se fue por su lado. Ella quería darle las gracias, así que volteó, pero por alguna razón se le hizo difícil decirlo, y solo lo miró marcharse. Woon-jung caminó hasta su casa. Al ver las botellas vacías fuera de su casa, se preguntó si ella había vuelto a beber. Hoy probablemente ya esté durmiendo, así que entró a su casa. Pero lo que ella no sabía es que su mamá le estaba esperando. Woon-jung, al ver a su madre, se sorprendió, preguntándole por qué aún estaba despierta. Su madre, sin decir nada, le lanzó un baldazo de agua. Woon-jung se lamentó. Debió haber regresado un poco más tarde. Al día siguiente en la escuela, en la hora de educación física, el profesor ordenó que se formaran porque jugarían quemados. Woon-jung estaba entre todos ellos, con la cara un poco roja. Beon-jin, que pasaba por ahí, la miró de reojo. Una chica pasó golpeándola. La chica se disculpó, diciendo que no la vio. Ella le sacó el dedo del medio y le preguntó si podía ver eso. Normalmente no era difícil lidiar con ellas, pero hoy Woon-jung se sentía un poco mal. Estaba segura que fue porque se quedó completamente empapada afuera de su casa. Woon-jung quería recibir un golpe rápido e ir a descansar, y cuando estaba a punto de recibir el golpe, alguien se le atravesó y después siguió jugando como si nada. Esto siguió ocurriendo varias veces. No la dejaban agarrar el balón. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso lo están haciendo a propósito? Estaban intentando excluirla del juego, claramente. Querían molestarla. Su condición estaba empeorando y así no podía seguir el ritmo. Debería decirles que necesito ir a la enfermería, pero de repente la golpearon con el balón. Fue un golpe suave, pero hizo que Woon-jung se cayera al piso. Na Seung-woo, quien fue el que lanzó la pelota, se asustó. Corrió rápidamente hacia ella, que estaba tumbada en el piso. Mientras tanto, todos se quejaban y decían que estaba actuando. Había alguien observando atentamente todo esto. Una vez en la enfermería, Woon-jung se despertó. Se dio cuenta que se había desmayado. Ella supuso que fue porque se resfrió. De repente se fijó en la ventana. Habían pegado varias hojas en ella. Además, ¿por qué hacía tanto calor? Entonces entró una doctora, preguntando por qué estaba tan caliente ahí, y cuando se dio cuenta, quedó impactado al ver una estufa al lado de Woon-jung. También vio la ventana que estaba llena de hojas, así que decidió sacarlos, haciendo que el impacto le diera directo en la cara de Woon-jung. Después de eso, le preguntó si se sentía mejor, y después de recibir un regaño por ser tan descuidada y no avisar a un profesor, la doctora le recomendó que fuera a casa y descansara, y luego se fue. Pero ella no podía descansar en su casa, además le dolía mucho la cabeza. Entonces escuchó que alguien estaba preguntando por ella en la doctora. ¿Quién podría ser? ¿Acaso había alguien en esta escuela que quería verla? Si tuviera que adivinar de quién se trataba, el único que le venía a la mente era él, Beon-jin. Pero no, gente, no, era Na Seung-woo.
Ella se sorprendió. ¿Qué hacía Na Seung-woo aquí? Él, acercándose a ella, le preguntó cómo se sentía. Era la primera vez que veía a alguien desmayarse así. Además, estaba en ese estado por su culpa, porque la golpeó con la pelota. Ella no entendía por qué se disculpaba. Se desmayó porque estaba resfriada. Aunque pensándolo mejor, sería una buena oportunidad echarle la culpa. Así que empezó preguntándole por qué vino luego de lanzar la pelota con tanta fuerza. ¿Acaso quería burlarse de ella? Na Seung-woo se excusó. Solo lo hizo porque parecía que ella estaba intentando hacer que la pelota la golpee a propósito. Así que pensó que sería una buena idea golpearla, pero creo que fue demasiado. Woon-jun se preguntó cómo alguien podía ser así de honesto. A ella le era difícil disculparse o dar las gracias. Quizás sea porque en su vida debió estar lleno de calidez. De seguro, no tiene a nadie desagradable que lo moleste. Woon-jun se levantó de la cama y le fue muy fácil agradecerle por haber puesto la estufa y cubrir las ventanas, aunque eso le hizo sentir mucho calor. Después de decir eso, se preguntó desde cuándo fue tan fácil dar las gracias. Mientras se iba, se tropezó. Entonces Na Seung-woo agarró su muñeca, diciéndole que era mejor que no se moviera bruscamente, mientras ponía una mano en su hombro. En ese instante, la puerta se abrió. Woon-jun alzó la mirada y vio que era él. Beon-jin se quedó parado observando, sin decir nada. Woon-jun se dio cuenta de la mano de Na Seung-woo y se apartó. Na Seung-woo rápidamente le comentó que la doctora no estaba. Beon-jin se quedó callado y empezó a acercarse. Ante esto, Na Seung-woo se puso delante de Woon-jun. ¿Qué le pasa? ¿Acaso creía que Beon-jin haría algo malo? Pero en primer lugar, ¿por qué él vendría a la enfermería? ¿Acaso estaba preocupado? No, eso era imposible en primer lugar. Beon-jin solo cogió un par de pastillas y tan rápido como vino, se fue. ¿Por qué se llevó un par de pastillas? ¿Acaso se sentía mal? Se lo preguntaré más tarde. Mientras se retiraba, Na Seung-woo se ofreció a acompañarla a casa. Ella negó rápidamente y le pidió que no se preocupe por ella. Estaba bien sola. El candado estaba puesto. Beon-jin aún no había llegado. Era mejor así para ella. Así podía estudiar mejor. Woon-jun, aun si estaba enferma, debía estudiar. Dentro de poco comenzarían los exámenes. Podría ser su parte terca, pero no quería que nadie le quite el primer lugar hasta que se gradúe. Porque para Woon-jun obtener el título de primer lugar era algo que había logrado gracias a su propia habilidad. No podía permitirse perderlo, y mucho menos en una escuela como esa. Woon-jun no podía concentrarse, seguía mirando la cama. Tal vez sea porque estaba cansada, pero no dejaba de pensar en dormir. También sentía la fiebre volver. Si solo dormía un poco, se sentiría mejor. ¿Debía descansar? No, ella necesitaba concentrarse. Pero también era importante descansar. Él no la mataría por entrar a su espacio, ¿verdad? ¿Pero por qué apareció de repente en la enfermería y me dio vergüenza que me vea con Na Seung-woo? ¿Acaso pensó algo cuando nos vio juntos? Pero en su cara no se vio ninguna reacción. Seguro se debía a que él no es del tipo que expresa sus emociones. Siempre era difícil de leer. ¿Por qué presiento que entrará en cualquier momento? Si entra, ¿me despertará? Espera, ¿qué hago si no viene? Y con esos pensamientos se quedó dormida. Mientras Woon-jun dormía, sintió algo. Había alguien. Ella empezó a gritar y a golpear. Le sostuvieron los brazos y solo entonces vio quién era. Era él, Beon-jin. Solo entonces se dio cuenta de la posición en la que estaban y rápidamente le gritó que se alejara, haciendo que él se golpee la cabeza en el techo. Ella le gritó ¿por qué la sujetaba así? Beon-jin pensó que era un desconocido que había entrado a la casa. Woon-jun no le creía. ¿Quién más estaría en la casa a estas horas? Entonces él le dijo la hora. Eran las 2 de la mañana. Woon-jun no pensó que dormiría tanto. Beon-jin le pidió que cerrara con candado si iba a quedarse así. Pero Woon-jun, ¿cómo iba a cerrar con candado si ella estaba adentro? Y a todo esto,
¿Qué hacía él en la casa a estas horas? Beonjin no le hizo caso. En cambio, le reclamó por qué estaba en su área. Ese maldito. ¿Qué manía tenía con las áreas? Ella solo estaba usando lo que había en la casa. Ella le gritó tanto que sus oídos sangraron. Además, seguía su dolor de cabeza. Era suficiente. Ella le dijo que se iba a casa, pero entonces Beonjin la detuvo, diciendo que él la llevaría a casa. Sigues débil después de desmayarte cuando te golpearon. ¿Qué era lo que había escuchado? ¿Acaso él estaba preocupado por ella? Creyó que él se burlaría. ¿Pero por qué estaba diciendo eso? Ella no entendía para nada su comportamiento.